Tercer bloque de Debates por Canal U. Estamos hablando del Mercosur, el mercado común del sur en sus 27 años. Desafíos, proyecciones, deudas del Mercosur. Hay dos cuestiones que se vienen tratando en los últimos tiempos y una de ellas es los acuerdos con la Alianza del Pacífico, este bloque que integran Chile, Perú, Colombia y que ha logrado, y México, perdón, y ha logrado realizar acuerdos con el Mercosur. Vamos a repasar de qué se tratan estos acuerdos, algunos de ellos, y después seguimos hablando aquí. Con un llamado en contra del proteccionismo comercial y en favor del libre comercio concluyó esta 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico, con aspectos fundamentales como es este esfuerzo de integración que se intenta hacer con otro bloque comercial importante, Mercosur, representado por 4 países, de los cuales estuvieron presentes los mandatarios de Brasil y de Uruguay. Uruguay como presidente pro tempore también del Mercosur, y Brasil como el gran representante, el gigante sudamericano, con esta voluntad de estrechar lazos comerciales. Se pasa a la acción, a un plan de acción para tratar de unificar las economías de estos dos bloques comerciales que en su conjunto aglomerarían algo así como el 90% del Producto Interno Bruto de toda la región latinoamericana, el 86% de la inversión extranjera directa. Sobre la importancia de este acercamiento entre las economías de la región latinoamericana representadas en estos bloques comerciales, conversé con el presidente de Brasil, Michel Temer, y habló de sus expectativas sobre este encuentro. Vamos a escucharlo. Son las mejores posibles. Sabe que tuve el placer de estar con el presidente Peña Nieto, el presidente Piñera, el presidente Santos en la Cumbre de las Américas en Lima, cuando acordamos esta posibilidad de hacer una reunión conjunta para que de ella se produzca una declaración, digamos que de la alianza entre Mercosur y la Alianza del Pacífico. Nosotros ya tenemos una relación con México muy próspera y queremos naturalmente aumentar mucho esa relación. De hecho, debo resaltar una gentileza que el presidente Peña Nieto tuvo conmigo. Yo tendré este martes que asistir a una reunión de la BRICS en Sudáfrica, en Johannesburgo, y el presidente Peña Nieto tuvo la gentileza de adelantar un día para que todos pudiésemos estar presentes. Por tanto, quiero públicamente agradecerle al presidente de México, lo que naturalmente hace fortalecer mucho más nuestras relaciones personales, políticas y económicas. No tengo duda de eso. Preocuparse para volver a la presidencia. Esta cumbre de la Alianza del Pacífico también fue un momento propicio para la despedida de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que los próximos días entregará ya la presidencia el 7 de agosto a Iván Duque, y se despide de este proceso latinoamericano que él vio nacer hace 7 años. También la despedida para Enrique Peña Nieto, que el próximo 1 de diciembre entregará la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. También fue la oportunidad de despedirse. Y queda ya abierta la puerta para que otros países de la región se sumen como países pasen de ser de países observadores a países ya integrantes como asociados. Es el caso de Ecuador, que se ha puesto ya en la mesa su intención de formar parte como país asociado. Y también ya se anunció la incorporación como países asociados de otros países, que es el caso de Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá, socio comercial de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue lo sucedido aquí en esta Alianza del Pacífico, que cumple con sus objetivos y sus metas hacia el 2030 con esa declaración de Puerto Vallarta. Bueno, ahí justamente veíamos lo que fue la cumbre de la Alianza del Pacífico. Acuerdos que pueden beneficiar, pueden tener un contrapeso diferente, digo, por las diferencias también en las economías regionales. Bien, la Alianza del Pacífico se creó en el año 2011, como bien dijiste, con Chile, Colombia, Perú y México, que representan el 40% del comercio de la región. Es un bloque de integración más pragmático que el Mercosur, no tiene la densidad institucional que tiene el Mercosur, está enfocado básicamente hacia el comercio abierto al mundo y en especial a la región Asia-Pacífico, ¿no? Tiene una apertura comercial mucho más amplia que la del Mercosur. El Mercosur tiene un arancel del 12%, 12-14%, y la Alianza del Pacífico el 6%, ¿no? O sea, hay una mayor apertura comercial. Y hay un gran potencial de desarrollo entre Mercosur y la Alianza del Pacífico,
como decía el video, ¿no? Estamos hablando del 85% de la población de Latinoamérica y el 90% del Producto Bruto Interno. Ha habido un acercamiento estos últimos 2 años, sobre todo por impulso de Argentina, de Macri, y con este acercamiento ha habido reuniones de alto nivel que han planteado como para empezar a negociar un posible acuerdo, reuniones de expertos, promoción de las pymes, reuniones de aduanas, facilitar un poco el comercio entre ellos, ¿no? Pero todavía es muy reciente. Ahora, con esa diferencia que decías de, obviamente, los años, ¿no? Si uno tiene 7 años, el otro 27, casi va para 28 años, imagino que también, si uno ve el mapa, se ven las asimetrías o las diferencias que tiene un país y otro, esto que decías, la posibilidad o la fluidez de comercio entre un país y otro versus ese interés alto que tienen o ese impuesto alto que tienen las naciones del Mercosur para el comercial. ¿Esto te puede hacer algún desbalanceo? ¿Cómo lo observás vos en una posible integración? Sí, habría que ver, ¿no?, un poco más con los números más finos, pero seguro, y eso es parte de la negociación. Pasa también con la Unión Europea, ¿no? Por ahí donde uno se beneficia, el otro se perjudica mucho, y es tratar también de compensar esas asimetrías o ese tipo de diferencias. ¿José? Sí, en realidad yo lo escuchaba a Temer y evidentemente él hablaba en nombre del Brasil y no del Mercosur, ¿no? Y esto Claro. es un poco la gran dificultad que tienen los procesos latinoamericanos, porque al no estar tan articulados en sus objetivos de largo plazo, ¿no? Entonces, por una parte, vos ves que el avance de estas negociaciones, si es que se concretan, y después te digo por qué, si es que se concretan, son el certificado de defunción de la UNASUR. Claro. Nosotros escribimos hace bastante tiempo. Que incluso hace poquito hay 6 países que han abandonado la UNASUR, entre ellos Argentina. Claro, nosotros escribimos hace bastante tiempo, ¿no?, que la UNASUR estaba destinada en este contexto al fracaso, y todo el mundo se sorprendió en Córdoba cuando publicamos esa nota en un diario conocido, importante, de buena circulación, y bueno, nos está dando, la verdad que uno está viendo que estábamos en lo cierto. Pero bueno, aquel Brasil de la UNASUR evidentemente miraba hacia Venezuela por un sinnúmero de razones económicas y geopolíticas, y hoy decide mirar hacia Colombia y hacia México, fundamentalmente, ¿no? Entonces, pero hay que ver qué es lo que pasa con las elecciones en Brasil, que son inminentes, donde realmente puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? Sabemos el complicadísimo proceso electoral que tiene Brasil por delante hasta octubre, y además, ¿qué va a pasar con México, no? Porque el presidente electo de México, López Obrador, sí. López Obrador, no es... digamos, no es lo mismo que Peña Nieto, para claro, nada, no, ¿no? para nada. Entonces, No. Hay que ver qué va a pasar. Y también hay que ver qué va a pasar con el presidente recientemente asumido de Colombia, Duque, que es un conservador, ¿no? Su principal apoyo fue Uribe, y hay matices entre una derecha como la que puede expresar Santos y la que puede expresar este sector bastante más duro, ¿no? Bastante más conservador. Entonces... Vos decís porque, digamos, cierto conservadurismo se está tirando más al proteccionismo, digamos. Digo, yo no digo que se tiren al proteccionismo, pero evidentemente Colombia ha adquirido un volumen que todavía acá en Argentina no tenemos tan claro, ¿no? La importancia que tiene Colombia hoy en Latinoamérica o en Sudamérica. Los números de Colombia, sus posibilidades de ingreso a la OCDE, la importancia de sus vínculos con los Estados Unidos y con Europa, haber llegado primero a un sinnúmero de instancias en las que Argentina todavía está esperando. Entonces realmente frente a lo que puede ser un cambio, ¿no? un replanteo del rumbo del Mercosur, es evidente el gran predominio de Brasil respecto al resto,
hay que ver cómo se van a comportar algunos países de la Alianza del Pacífico en este nuevo contexto. No es tan sencillo aproximar un sinnúmero de aspectos que no son solamente técnicos, sino que son conceptuales desde el punto de vista político, ¿no? Entre lo que es la integración en los términos del Mercosur y lo que es la integración más lábil, si se quiere, más líquida, digamos, siguiendo, ¿no?, el contexto planteado por Bauman para esta etapa de la historia del mundo que plantea la UNASUR. Porque uno podría trazar un poco una línea entre Chile, Perú, Colombia, el mismo México. Digo, siempre han tenido economías con fronteras, podríamos decir, más abiertas, más liberales, digamos, con más ingreso a la importación, el ingreso de productos del Pacífico enorme, sin ningún tipo de restricción o protección a muchas de sus industrias también, versus lo que hasta el momento venía pasando en el otro bloque, ¿no? Yo te diría que integrar esos estilos va a ser una tarea titánica. La ves difícil. Te pregunto por otra, justamente vamos a ver el tape introductorio, que tiene que ver con estas posibilidades de acuerdo con la Unión Europea que se vienen hablando hace tiempo, pero que todavía no terminan de cuajar. Lo vemos. Con Angela Merkel como abanderada, el viejo continente pretende tomar la posta del discurso a favor del libre comercio que Donald Trump reprueba con orgullo. Entre sus destinatarios aparece el Mercosur, donde los nuevos vientos prometen llevar a los navegantes hacia un acuerdo, aunque a la hora de negociar, el oleaje puede complicar una vez más el rumbo. Como Unión Europea, si no hacemos progresos con Estados Unidos, deberemos negociar otros acuerdos rápidamente, disparó la canciller alemana a mediados de febrero, poco después de que la Casa Blanca estrenara las cortinas y los sillones dorados de Trump. A la par, en Bruselas, se reunían delegados del bloque europeo y el Cono Sur, quienes destacaban avances en las discusiones. Allí, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, capitalizó el encuentro con un anuncio que el miércoles y jueves de la última semana se hizo realidad. Se celebró el primer foro de inversión europea en tierras orientales. Huelga decir que el Uruguay ha sido y sigue siendo un ferviente impulsor de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, las cuales buscan intensificar los vínculos comerciales y de cooperación entre ambos bloques. Quiero decirles que estuve en Bruselas esta semana y allí me informaron de los avances que ha habido en materia de reuniones técnicas entre los delegados, los representantes de ambos bloques políticos y económicos. El escenario habla de una doble estrategia, a la vez que reivindican al Mercosur como ámbito válido para negociar con otras partes del mundo. Los gobiernos sudamericanos se exhiben en solitario y ofrecen a sus países como plazas más atractivas que el resto para la inversión extranjera. El siguiente encuentro de delegados regionales tuvo lugar a fines de marzo en Buenos Aires. Contó con la presencia de 50 funcionarios europeos liderados por la checa Edith Arzá, directora del Servicio Exterior de Europa para las Américas. Para las autoridades del Palacio San Martín, los resultados fueron positivos. La expectativa es cerrar la negociación principal del acuerdo en un futuro próximo, aseguraron. Las discusiones formales tendrán su próximo capítulo en julio en Bruselas, donde los más optimistas esperan que los delegados relajen sus posturas contra el intercambio de productos agrícolas en el caso europeo y contra la discusión sobre patentes y licitaciones públicas en el sudamericano. De lo contrario, los promotores del libre comercio pasarán otra vez de la ilusión al desencanto. Y justamente este informe que veíamos es del año pasado, para contextualizar, pero ustedes abrieron, creo que fue en febrero de este año, publicaron un artículo hablando de otro año que se pierde, ¿no?, con respecto a este tema. ¿Se ha perdido el año? ¿Está perdido este año o fue el anterior, digamos, y este año hay nuevas posibilidades? Sí, también se ha perdido. Las negociaciones con la Unión Europea son de larga data, ¿no? Llevan 20 años de manera con interrupciones, con vuelta a negociar, y
La particularidad de esta negociación es que el que la impulsó esta vez fue el Mercosur, ¿no? Sobre todo por un impulso fuerte de Argentina, de Macri, que quería dinamizar un poco la agenda externa del Mercosur. Hace poquito tiempo, hace unas semanas, el canciller uruguayo dijo que las negociaciones con la Unión Europea estaban al borde del fracaso. Es difícil que se concreten este año porque en poquito tiempo tenemos las elecciones en Brasil, lo que hace suponer que un tratado de este tipo va a ser casi imposible de llevar a cabo. Y nunca se pudieron poner de acuerdo con un tema muy delicado que es la cuestión agrícola, ¿no? Como decía el informe. El proteccionismo de ambos. Sí, en realidad más europeo. Europeo, claro, porque el Mercosur considera insuficiente la oferta de una cuota anual de 99.000 toneladas de carne, libre de aranceles, mientras que la Unión Europea, sobre todo Francia e Irlanda, que ha habido un lobby muy fuerte por parte de los productores agropecuarios, consideraban excesiva esta cuota y además acusaban al Mercosur de una competencia desleal por no cumplir con ciertos requisitos de calidad de la carne, ¿no? Y realmente fue muy fuerte el lobby, de hecho lo abucharon a principio de año al presidente Macron en una reunión, así que por lo menos este año el tratado no va a ser firmado, ¿no? ¿Puede agregarse otro condimento, digo, porque en algún momento también la Unión Europea empezó a mirar para este lado cuando vio empantanada, digamos, con la asunción de Trump, también lo reflejaba el informe, digo, y el anuncio de cerrar la economía por parte de Trump, que ahora ya bajó la espuma, ya volvieron las conversaciones entre Trump y la Unión Europea. Digo, entonces, eso también lo marcaban algunos especialistas como posible condimento si fracasa el acuerdo. Sí, en esa negociación entre Trump y la Unión Europea hay toda una serie de matices que van más allá del intercambio comercial, ¿no? Está también el tema de la defensa, hay toda una serie de cuestiones que Trump ha planteado en la que les comunicó a los europeos que van a tener que pensarse otras estrategias porque los Estados Unidos evidentemente ya considera cerrado un ciclo, ¿no? Ese ciclo que se inició posiblemente allá por la época del Plan Marshall, ¿no? Y que de muchas maneras, te estoy hablando en la primera posguerra, ¿no? En los primeros meses, año y algo de la posguerra, ¿no es cierto? Cuando se plantea cómo armar de vuelta al mundo y en donde Estados Unidos hace una fuerte inversión para poner en marcha una serie de procesos que cristalizaron de alguna manera en lo que hoy es la Unión Europea, ¿no? Es evidente que hay una serie de cambios en ese sentido. Quizá la Unión Europea está en un proceso de ver cómo rumbea ese replanteo y a la vez también viendo hasta dónde afloja o tira los Estados Unidos, ¿no? En ese contexto apareció una oportunidad, o se cree ver una oportunidad para países que pueden aportar algo de la producción que Estados Unidos garantiza, ¿no es cierto?, por sus distintos canales de exportación. A la vez la Unión Europea ha firmado, no se ha comentado mucho acá, pero ha firmado un interesante convenio con Japón. Están en marcha algunos otros convenios con otros países y en Sudamérica a mí me parece que sobre todo la diplomacia argentina se apuró, ¿no? Quizá necesitada de mostrar algún triunfo, algún éxito, claro. Me parece que se apuró primero el equipo de Malcorra, que era un equipo absolutamente improvisado, no era gente que realmente, Santiago te puede contar, Malcorra fue su jefa en la ONU hace algún tiempo, ¿no? No es para hablar mal de alguien que ya no está, no se puede defender, ¿no es cierto? Pero evidentemente era un equipo improvisado
y la actual conducción de la Cancillería no mostró muchas más luces, ¿no?, que sus antecesores. Y eso, bueno, los ha llevado a cantar victoria antes de tiempo en varias oportunidades, y hoy ya uno no tiene tan claro cómo va a terminar. Distinto el caso del canciller uruguayo, lo dijimos al principio, bastante más prudente, bastante más serio. Uruguay jugando este juego, ¿no?, de ser parte del Mercosur, pero también abierta la posibilidad de cerrar algún tipo de vínculo, no lo va a despreciar porque es una gran oportunidad para ellos, ¿no? La Unión Europea ya tiene un acuerdo con Chile, si te pones a ver, y Uruguay tiene también un acuerdo con Chile muy interesante, que está en este momento en el Congreso. Había alguna objeción del sector de Mujica para sacarlo tal como está, pero si se aprueba ese tratado, va a dar que hablar. Les agradezco a los dos haber venido a debates, la verdad que es muy interesante los aportes. Queríamos reseñar un poquito qué está pasando en este momento con el Mercosur. No, los agradecidos somos nosotros. Simplemente te quería aportar que el libro Integración Latinoamericana Experiencias lo hemos escrito en coautoría con la escribana y magíster Jacqueline Bricio, y no la habíamos nombrado al principio de la ¿Está disponible en la editorial de la UNC o en todos los lugares donde se consiguen? En todos los puntos de venta que tiene la universidad acá, en el interior de la provincia y en el país. Muchísimas gracias a los dos, realmente ha sido muy interesante el aporte que han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros volvemos, como siempre, la semana que viene con debates a las 9 de la noche. Chao, gracias.